confirmar que me puedo escuchar bien y que también lo que se está proyectando en la pantalla lo podemos ver con total claridad. Aquí Danubia. se escucha muy bien. Perfecto, don Víctor, Rafa. pregúntelo de la grabación. Compañeros y compañeras, para poder hacer de este espacio de asesoría, pues algo que podamos divulgar y compartir con demás asadas que no puedan estar a esta misma hora, por lo general grabamos las sesiones, ¿verdad? Entonces, si hubiera alguien que no estuviera de acuerdo con esto, que nos lo hiciera saber. De lo contrario, continuamos con la grabación. Ya me indica el compañero Rafael que efectivamente sí se escucha y sí se puede ver. Recuerdo la importancia de pues, llenar la asistencia del día de hoy y sin más preámbulo, pues damos inicio al tema de trabajo del día de hoy. Tal como lo Víctor, habíamos dicho. Sí, don Rafa. Es que yo, como yo me comí un poquito de la tecnología, ahí decía llenar asistencia, pero eso yo no sé cómo hacer eso. No se preocupe, don Rafa. Okay. Ahí ponemos su nombre en el chat y lo ponemos en la lista de asistencia. Okay. Bueno, gracias. Con gusto. Víctor, Ana Isabel y Glenda tienen la manita levantada. Adelante. Doña Ana Isabel. Ok, bueno, allí cualquier cosa, si pues quieren conversar, nos lo indican, ¿verdad? Seguramente un error a la hora de levantar la mano. Víctor, con permiso, nada más para que les recordes de tener los micrófonos y cámaras apagadas. Correcto. Bueno, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Mi nombre es Víctor Hugo Chacón y voy a estar facilitando uno de los temas del día de hoy, específicamente lo relacionado al tema de presupuestos. La asesoría la vamos a dar de manera compartida con el compañero Alfredo, que se va a encargar de el tema de dietas y viáticos. Ahora sí vamos a ver cómo hago para compartir la diapositiva. Ok, ahora sí, estamos. Entonces, como les mencionaba, específicamente vamos a ver el tema de presupuesto de asadas. Pueden pensar algunos de ustedes que es un tema complicado o demás, pero ya van a ver que es un tema pues bastante accesible, fácil y ustedes mismos van a poder generar sus presupuestos a partir de esta asesoría. Ahora sí, un breve recordatorio antes de empezar. Porfa, recordemos mantener los micrófonos apagados para no tener ninguna interrupción no deseada. La idea es que podamos conversar y aclarar dudas en el transcurso de la asesoría. No obstante, lo ideal es que cada uno de ustedes pueda alzar la mano para solicitar la participación. Y recuerdo, este es un espacio de intercambio, de conversación, de enriquecimiento de conocimientos. Entonces, todas las opiniones, todos los comentarios acerca del tema de presupuestos y dietas y de viáticos son bienvenidas. Entonces, para que sepan que los queremos escuchar, queremos conversar, queremos intercambiar información. Ok. Estos son los objetivos del día de hoy. Básicamente vamos a conocer cuáles son las generalidades de un presupuesto. Vamos a
conocer herramientas que tienen el objetivo de que ustedes puedan crear un presupuesto que se adapte a las necesidades específicas de cada una de sus asadas. Y número 3, necesitamos ajustarnos a lo que dice la normativa para el cobro de dietas, que básicamente es que ustedes puedan hacer cobro de las dietas, la necesidad de presentar el presupuesto hacia las oficinas regionales. La agenda del día de hoy, ¿verdad? Lo hemos dividido en 3 grandes partes. La primera parte es lo básico, qué es un presupuesto y para qué nos sirve. Lo número 2 es lo esencial, qué necesitamos para crear un presupuesto. Y lo número 3 es cómo lo creamos, ¿verdad? Cómo creamos un presupuesto. Entonces, son las 3 grandes partes de la asesoría del día de hoy. Ojalá que lo puedan disfrutar y que también pues vaya a ser de la mayor utilidad para todos ustedes. Ahora sí, a modo de recordatorio, el reglamento de asadas es muy claro en cuanto a los requisitos y las condiciones necesarias para que podamos cobrar dietas. Específicamente el artículo 26, requisitos para el pago de dietas, indica en su inciso C que el presupuesto sea remitido a la IA. Y el artículo 57, que habla sobre la gestión financiera y contable, en su inciso B nos dice textualmente, la SAA deberá enviar semestralmente estado de resultados, balance general y presupuesto anual. Solamente a modo de recordatorio. Bueno, ahora sí, vamos a la primera parte de la asesoría. Vamos a ver qué es lo básico, qué es, para qué sirve y qué tipos de presupuesto existen. Les comparto una frase, ya lo van a ver a lo largo de la presentación, vienen una que otra, alusivas al tema, ¿verdad? Aquí se las dejo a modo de reflexión. Ahorrar no solo es guardar, sino también saber gastar. Ahora, hay un video que tengo preparado de ustedes a modo de introducción. Lo voy a poner unos segundos y Danubia, por favor, me ayudas para indicarme si el audio se logra escuchar. Ok. ¿Sí, Danu? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ponemos atención al breve video. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver qué es un presupuesto. Un presupuesto consiste en planificar cómo vamos a utilizar nuestros recursos, es decir, estimar los gastos que vamos a tener en el futuro y los ingresos que tendremos para hacer frente a estos gastos. Por ello, es algo que deben realizar todas las personas, familias, empresas y gobiernos, ya que les ayuda a identificar en qué gastan el dinero y controlar dichos gastos para que puedan pagarlos con sus ingresos. Para realizar un presupuesto familiar, los pasos más importantes son los siguientes: calcular los ingresos, calcular los gastos y calcular la diferencia entre ambos. Para los ingresos, a partir de nuestro salario neto, podemos conocer este valor. Ayudas o subvenciones y la rentabilidad de nuestras inversiones pueden ser otra fuente de ingresos. En el caso de los gastos, tenemos por ejemplo el agua, la luz, coche, seguros, el pago de la hipoteca, el alquiler, alimentos, etc. Estos gastos son fáciles de calcular, ya que se repiten en el tiempo y podemos estimarlos con valores anteriores.
Además, se deben considerar gastos puntuales como el pago a Hacienda o cualquier otro. Si tenemos más gastos que ingresos, tendremos que pensar la forma de reducirlos, ya que debemos tener más ingresos que gastos, lo que nos permitirá ahorrar. El ahorro nos ayuda a hacer frente a gastos imprevistos en el futuro. En la descripción de este vídeo te dejamos con una hoja de cálculo que te puede servir para crear tu propio presupuesto. Y recuerda que existen numerosas aplicaciones que puedes utilizar para esto mismo desde tu teléfono móvil. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido... Ok, listo. Ese era un breve video de introducción a lo que es un presupuesto. Se los dejo por aquí por escrito. Básicamente es un ejercicio de planificación económica que identifica los ingresos y los gastos previstos en determinado tiempo. Es importante señalar, ¿verdad?, que estamos hablando aquí que lo que las asadas necesitan presentar es un presupuesto anual. El presupuesto también sirve para estudiar determinadas cuentas. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, si la cuenta de compra de materiales ha subido en exceso en los últimos periodos. Nos podemos dar cuenta si el tema de salarios, ¿verdad?, ha tenido un aumento significativo en lo total de lo que gasta la asada. Y en ingresos también podemos darnos cuenta cuál es el comportamiento de aumento o disminución de ingresos que está experimentando la asada. Sirve también para que podamos conocer el tiempo que necesitamos ahorrar para cumplir con determinado objetivo, ¿verdad? Podemos tener una línea determinada para sacar al mes X o Y cantidad de dinero y pueden ustedes entonces calcular si es a 1, a 2, a 3, 4, 5, 6 meses, incluso varios años que necesitan poner cierta cantidad de dinero al ahorro para saber que van a tener para cumplir con ese objetivo. El presupuesto les ayuda para conocer cuánto dinero como mínimo de ingreso necesitan para salir adelante con todos los gastos y con todas las necesidades de la asada. Luego, es importante porque brinda transparencia, da dirección y da orden. En este tema de asadas y la gestión que ustedes hacen, hay manejo de fondos comunitarios de por medio. Entonces, el hecho de que exista un presupuesto y una herramienta que nos permita enseñar a la comunidad, compañeros y demás compañeras que tengan algún interés en qué es precisamente que se está utilizando el dinero que se recauda por el servicio de agua. Por último, es vitalmente importante porque nos facilita la toma de decisiones. Como decía anteriormente, el llevar un presupuesto nos ayuda a conocer cuál es el comportamiento y la evolución de ciertas cuentas, ¿verdad? Ya sean de gastos o ya sean cuentas de ingresos. Hay dos tipos de presupuestos que quisiera mencionarles el día de hoy. No son los únicos que existen en este tema. No obstante, para fines de trabajo con asadas, es importante que conozcamos el presupuesto anual operativo, que tal como veíamos en el reglamento de asadas, es este que las asadas deben de remitir al AIA. El presupuesto anual, en resumen, expresa en términos financieros los objetivos anuales por cumplir. Esto por medio de la estimación de ingresos y de egresos. Ahora, hay otro tipo de presupuesto que es de utilidad para las asadas, que son aquellos que se diseñan
específicamente para el cumplimiento de un proyecto. Entonces, si nosotros nos hemos planteado realizar mejoras expresas en un estudio técnico, podemos plantear un presupuesto para, por ejemplo, cambio de tubería en cierto sector, etcétera, etcétera. Entonces, este presupuesto nos dice en términos financieros el costo que implica llevar a cabo un proyecto en un plazo de tiempo definido. Eso es bastante importante hacer énfasis, ¿verdad? Es un presupuesto sujeto a la temporalidad, 1 año, 6 meses, 1 mes, etc. Ahora, vamos a la segunda parte de la presentación. Lo esencial, ¿qué es lo que necesitamos para crear un presupuesto? La otra frase del día, el éxito es el resultado de la persistencia. Lo dejo allí para la reflexión de cada una de ustedes. Ahora, lo vitalmente necesario para crear un presupuesto es que podamos identificar los gastos que tenemos en la SAA. Los 3 tipos de gastos principales son lo administrativo, lo operativo y lo financiero. Dentro de lo administrativo se incluye lo que son los pagos de salarios, los pagos de los servicios básicos, agua, luz, internet, telefonía. También lo que son las cargas sociales, por mencionarles algunas de ejemplo. En lo operativo es donde se incluye lo relacionado a mantener el acueducto, mantener el inventario, la compra de pastillas de cloro, la realización de exámenes de calidad, entre otros. Lo financiero es lo que tenemos que pagar para hacerle frente a nuestras deudas o similares. Luego, es importantísimo que identifiquemos cuáles son los ingresos, ¿verdad? Principalmente en las asadas se trata de los servicios de agua, la venta de prevista, lo que se cobra por corte y reconexión y por otro lado también tenemos lo que se cobra por hidrantes. Ahora, una vez que ustedes hayan hecho el ejercicio para tener esto claro, vamos a plantear los objetivos de inversión o ahorro. Necesita la junta directiva con base en la identificación de la necesidad desde lo técnico, lo administrativo, decir, bueno, para este año necesitamos la construcción de X o Y elemento del sistema. Lo vamos a cotizar, nos cuesta tanto, 1 millón de colones, lo queremos cumplir a 1 año, entonces vamos a ahorrar mes a mes lo que necesitamos para a final de ese año tener lo suficiente para cumplir con ese objetivo. Ahora, esto otro es completamente importante. Vean, la realización de los estados financieros es muy, muy importante, esencial, necesario que ustedes cumplan con la realización de los estados financieros. Para esto se contrata a la persona contadora, es la persona profesional en el área que se va a encargar de presentar los 5 estados financieros básicos. Dentro de estos estados financieros está lo que nosotros, lo que las normas de contabilidad identifican como el estado de resultados. Básicamente, el estado de resultados nos dice en un determinado periodo de tiempo, en un mes, por ejemplo, cuánto hemos gastado y cuánto nos ha ingresado, así también de cuánto nos ha quedado, ¿verdad? Entonces, eso es algo que les va a facilitar a miles para crear un presupuesto. Continuando, ahora sí, vamos a ir hacia lo práctico. Ya vimos generalidades de qué es un presupuesto, ¿verdad? Lo necesario de identificar ingresos, gastos, de conocer cuánto nos queda. Ahora vamos a ir
a ver precisamente cómo lo creamos. Este quedó repetida, pero bueno, dado que habla de la persistencia, entonces no está de más mencionarla. El éxito es el resultado de persistencia. Ahí quedó rebotando. Ahora sí, los pasos para crear un presupuesto. Número 1, necesitamos estudiar a detalle el estado de resultados que nos brinda el contador. Necesitamos ver qué es lo que estamos gastando en cada uno de los rubros y ver también cuánto dinero nos está ingresando. Número 2, plantear objetivos, ¿verdad? De ahorro, de inversión. Identificar los ingresos del año presente. Identificar los egresos del año presente. Y posteriormente calcular los ingresos del año que viene y los egresos del año que viene también. Yo les he preparado una hoja de Excel para que podamos ir haciendo este ejercicio paso a paso. Pero básicamente esto que está aquí es lo que ahorita vamos a ver en el ejercicio práctico. A modo de ejemplo, este es un estado de resultados de Asada La Gotita. Como ustedes pueden ver, en la parte de arriba se dice el periodo, ¿verdad? De julio a diciembre. Y se menciona en un primer apartado los ingresos de la asada, ¿verdad? Entonces, ingreso por la venta de agua, la venta de las previstas y el ingreso de hidrantes. Se suma, se saca lo total que se ingresó en ese periodo y a continuación se señalan todos aquellos gastos en los que está incurriendo la asada, desde papelería, trabajos de fontanería, aguinaldos, mantenimiento de cañería, estudios de análisis de calidad, y etcétera, cuenta que tengan ustedes enlazada. Entonces, vamos a pasar ahora al ejercicio práctico. Nada más dejo aquí de manera ilustrativa, ¿verdad? Cómo es que se comportan las cuentas, ¿verdad? Ustedes eventualmente van a poder también hacer su gráfico. Un momento para buscarles el documento. ¿Están viendo el documento Excel? Ahorita sí, ya, el Excel. Listo. Ok. Perfecto. Vean. No se asusten por ese montón de números, pero vamos a ver que un ejercicio como este es bastante sencillo. Víctor, podrías hacerlo con un tamaño un poco más grande porque es un poco difícil. Ajá. Ver. Ahora sí se ve mejor. Sí, ya se ve mejor. También puedes cerrar lo que está a la mano izquierda para que tenga mayor. Ok. Listo. Muchas gracias, Danubia. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes ya conocen aproximadamente cuáles son las cuentas en las que gastan. Si tienen alquiler, si están pagando salario, si están pagando la caja, demás pólizas, aguinaldos. Yo esto lo coloco a modo de ejemplo con base en lo que yo he visto que muchos de ustedes gastan. Entonces, en lo que tenemos que concentrarnos inicialmente es en estimar cuánto hemos gastado en cada una de las líneas en el año presente. Entonces, aquí tenemos que para el año 2021
hemos gastado 1.200.000 colones. Ustedes pueden poner lo que hayan gastado. Si gustan, pongo otro ejemplo. Han gastado 500.000 colones en alquiler durante el 2021. Entonces, lo que hacemos es señalar lo que hemos gastado durante todo este 2021, ¿verdad? Entonces, en alquiler gastamos 500.000. En salarios, 2,5 millones. En caja, taca, taca, taca. En pólizas, tanto, tanto, tanto. En vacaciones, tanto, tanto. En luz, tanto, tanto, etcétera, etcétera. En agua, resulta que la SADA tenía una oficina, pero no se cobraban el agua. Entonces, se pone 0 o 1 colón. Entonces, la idea es que ustedes puedan estimar con base en lo que gastaron el año pasado, el presente año, cuánto iremos a gastar en el 2022. Entonces, nos dijo el arrendatario que nos va a subir el alquiler a 1.350.000. Entonces, en lo que estimamos a gastar para el 2022, colocamos 1.350.000. Ahora, esta columna que está aquí nos está dando la diferencia de lo que ganamos, de lo que gastamos en el 2021 y lo que pretendemos gastar para el año 2022. La columna de diferencia porcentual es en porcentaje cuánto más estaremos gastando en el 2022. Yo he buscado la manera de colocarles notas a lo largo de la herramienta para que ustedes se puedan orientar. Ahora, en la columna G, se nos está señalando cuánto es lo que representa este gasto en el presupuesto del 2022. Entonces, este 1.350.000 por alquiler nos representa el 9% del gasto total del que tenemos que hacer frente en el 2022. Es así como, en resumen, funciona la hoja de gastos. Tenemos en esta primer parte lo que son los gastos administrativos y tenemos más abajito lo que son los gastos operativos. La misma hoja se programa para que se pueda sumar automáticamente lo total que estimamos gastar en gastos administrativos para el 2022 y lo total que hemos gastado o que pretendemos gastar de aquí a que termine el año 2021, así como la diferencia en números de lo que se va a gastar el otro año a lo que se espera terminar de gastar este año. Se divide también, ¿verdad?, en la parte de los gastos operativos. Vean este ejemplo que tenemos acá. En el año 2021 nos tocaban hacer los exámenes físico-químicos, los N2 y N3, y son más caros. Entonces gastamos 750.000 colones. Pero como esos exámenes se realizan cada cierto tiempo, no necesitan hacerlo cada año, para el 2022 nosotros esperamos entonces gastar muchísimo menos. Nada más necesitamos los exámenes del control microbiológico y realizar el control operativo. Entonces, hay una disminución en esta cuenta. El ejemplo es similar con todos los casos. Gastaron 100.000 colones en pastillas de cloro. El próximo año esperan gastar 120.000. Ustedes lo hacen con base en lo que ustedes conocen que puede estar subiendo
o bajando, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2021, no sé qué descontrol hubo con este tema, pero en combustible gastaron un montón de plata. Entonces, la ASA toma la decisión de, pues no, esto no puede seguir así. Entonces, para el 2022, tomamos la decisión de que lo que presupuestamos para gastar en combustible sea muchísimo menos. Al igual que en el apartado anterior, los gastos operativos en su total se suman en esta línea y se muestra aquí la diferencia entre años. Para este caso, estamos disminuyendo para el año 2022 el total de gastos operativos en 515,000 colones. Esto principalmente porque no necesitamos pagar los exámenes físico-químicos y porque también decidimos hacer una reducción en lo que se gasta en combustible. Por último, existen gastos financieros. Si ustedes tienen un préstamo en el banco y en el año se pagan 3 millones, lo colocan en el 2021 como lo que se gastó, y si en el 2022 vamos a pagar lo mismo, lo volvemos a colocar o colocan ustedes si van a gastar más. Es igual con el tema de los intereses. Si en el 2021 fueron 200,000, pero como ya van amortizando, se les hace más bajo, entonces ustedes lo colocan acá. Entonces, este ejercicio les va a dar el total de gastos que ustedes han tenido, contemplando lo operativo, lo financiero y lo administrativo. En este ejemplo, el total de nuestros gastos proyectados para el 2022 va a ser de 15 millones. Y para el 2021 fue de aproximadamente 10,660,000 colones. Estamos en una diferencia tal como la que se señala acá. Entonces, tal como estábamos viendo en la presentación, vamos a ver. Es importante la identificación de los gastos del 2021. Ahora, vamos a pasar a la parte de los ingresos. Ustedes aproximadamente saben cuánto venden por servicio de agua de manera mensual. Estiman entonces lo que se estima vender para el 2021. En este caso, 18 millones para servicio de agua. Vamos a hacer más grande. Las previstas aproximadamente terminamos por vender en el 2021 lo correspondiente a 550,000 y la corte y reconexión a 100,000 colones para el año 2021. Esto nos da un estimado de aproximadamente 18,750,000. Entonces, aquí el ejercicio se repite también. Si para el 2021 esto fue lo que ustedes recibieron, estiman cuánto reciben para el 2022. Entonces ven que la diferencia no es mucha, es de 2 millones, equivalente a un 10%, y esta línea de ingreso representa el 94% de la totalidad que recibe la SAA. Piden hacer el mismo ejercicio para la línea de previstas. Vendimos lo equivalente a 550,000, pero para el próximo año, en 2022, esperamos vender 750,000. Lo mismo con el ejercicio para la corta y la reconexión. En total, se nos estima para el 2022 21,175,000. Una diferencia de 2,425,000 entre lo que se vendió en el año 2021 a
lo que se vendió en el año 2022. Por último, van a la primer pestaña, el flujo de efectivo, y se nos hace una comparativa de cuánto fue lo que recibimos en el 2022, cuánto esperamos recibir en el 2022 y cuánto hemos recibido en el año 2021. Entonces, básicamente, el total de ingresos, 18.750.000, estimamos recibir 21.175.000. Hemos gastado en el 2021 unos 10.660.000 y nos da esta diferencia. Este año tenemos un poco más de ingresos, pero decidimos incrementar en ciertos gastos, contratar personal, tener más inventario en la bodega, entonces se nos ha aumentado los gastos. No obstante, igual ustedes calculan que van a tener un saldo positivo al final del periodo. En este ejemplo, ustedes pueden ver que sobró más dinero en el 2021, pero revisan en los gastos y pueden ustedes darse cuenta que habían cosas que tal vez no cumplimos para el 2021 y que necesitamos cumplir. Por ejemplo, el tema del agua. No nos cobramos el agua, eso estaba mal, entonces tuvimos que hacerlo y calcularlo para el año 2022. Por último, si ustedes han planteado un proyecto, este presupuesto les va a funcionar. Esta es una hoja de Excel que ustedes en realidad solamente se encargan de modificar los números y la misma ya les va a hacer el cálculo. Entonces, esto que estamos viendo aquí es un ejemplo de mejoras en el acueducto. Entonces, la fase 1 es la captación. Va a ser tanto de materiales. Cada unidad cuesta tanto. Esta es la unidad de medida. Por ejemplo, vamos a comprar piedra. La unidad de medida son kilogramos. Entonces, esto es equivalente a kilogramos. Y cada kilogramo cuesta 3.000 colones. Entonces, 10 kilogramos nos van a costar 30.000 colones. ¿Verdad? Así con cada uno de estos ejemplos. Vamos a comprar 10 blocks, entonces ustedes calculan, cambian solamente los números y esto inmediatamente se va a cambiar. Entonces, digamos que no ocupamos 10, sino que ocupamos 20. Inmediatamente la hoja me va a hacer a mí el cálculo. Es similar con la otra fase del proyecto, ¿verdad? Mejoras en el tanque, es la misma lógica, material 1, material 2. Ustedes van modificando la unidad que van a comprar, si se vende por kilo, bolsa, etcétera, como sea que se vaya a ver. Al final esto les va a sumar el total y así en adelante, ¿verdad? Para que eventualmente se nos pueda sumar lo total de la ejecución del proyecto. Entonces, básicamente, con esto, ustedes están haciendo lo que se nos indicaba en el video. Calcular los ingresos, calcular los gastos y ver cuánto dinero nos va a quedar al final del periodo. Esta, bueno, que les compartía es una tabla que, bueno,
se buscó en la web y se modificó a las necesidades de ustedes. Pueden utilizarla poco a poco, ¿verdad? Colaboración nuestra, preguntas y demás. Solamente ustedes conocen bien lo que gastan y lo que no gastan. No obstante, esperamos que vaya a ser una herramienta de mucha utilidad para todos ustedes. Aquí en la presentación que vamos a compartir, bueno, señalamos los pasos básicos que recomendamos y así es como llegamos a final de pues esta explicación sobre qué es un presupuesto, qué necesitamos y cómo podemos crear uno. Esta presentación se las haremos llegar al correo y cada una de estas sesiones las estamos grabando. Pueden acceder al vínculo del grupo del canal de YouTube y aquí ustedes pues van a tener acceso a poder revisar y refrescar la memoria acerca de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna observación? Si alguno nos quisiera expresar, pues quedamos aquí atentos. Sí, doña Iris. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Ustedes necesitan presentar el presupuesto de manera semestral, ¿verdad? Cada 6 meses. Bueno, de acuerdo a lo que veíamos en el reglamento, vamos a ver, por aquí estaba textualmente. Sí, por ahí. Y mi pregunta sería si a la hora de montar el presupuesto también lo quieren semestral. Vamos a ver, lo que nos dice el artículo 57 es que la SADA deberá enviar de manera semestral el estado de resultados, el balance general. No obstante, el presupuesto que se plantea es un presupuesto anual. Entonces, es tal como lo que hemos visto en el ejercicio, ¿verdad? No calculamos ingresos semestrales ni demás, calculamos ingresos anuales. Ok. Ahí para ampliar un poquito, con permisos, que voy a levantar la manita, pero Víctor no la ve. Como el periodo fiscal es de enero a diciembre, el presupuesto también es de enero a diciembre, para que lo tengan en consideración. Y otra cosa muy importante, muchas veces pagan a hacer los estados financieros, pero no llegan a la oficina, entonces tampoco están cumpliendo, para que lo tengan ahí presente. Porque la persona encargada de presentar los estados financieros son las asadas. A veces los contadores no las envían porque si no traen la firma del presidente y tesorero o tesorera, igual se les va a indicar de que les hace falta ese pequeño requisito. Perfecto. Víctor, tenemos preguntas en el chat. Víctor y Danubia. Don Alexander nos pregunta, ¿cuál es el formato de entrega del presupuesto? Si existe un formato. ¿Y cuál es? Bueno, específicamente no se está pues exigiendo, ¿verdad? Cumplir con un formato así tal cual. No obstante, lo importante es que uno se identifique con claridad, ¿verdad? Los ingresos, los gastos de una SAA, ¿verdad? El resultado de esa resta. La idea de generar una tabla era poderles facilitar un poco el trabajo a ustedes, ¿verdad? El pensar en un formato muy específico para este tipo de cosas resulta
difícil porque, por ejemplo, no todas las asadas van a tener alquiler, ¿verdad? Algunas no tienen este rubro, entonces se comparte pues esta hoja a modo de que ustedes la puedan utilizar como herramienta que les facilite, ¿verdad? Identificar gastos, ingresos y también eventualmente el presupuesto, pero a hoy en día, y la novia también ahí puede que me colabore, no se está exigiendo X o Y formato en específico, ¿verdad? Nada más que los mismos sean claros en cuanto a su presentación. Muchísimas gracias, Víctor. Un Perdón. modelo de formato podría ser el que pasaste en una de en las diapositivas iniciales, que pusiste un ejemplo de una asada. Podría ser un modelo aceptado. O para Víctor o Danubia. Sí, adelante, Danubia. Bueno, algo muy importante que tienen que tener en consideración es que Víctor presentaba, eso es específico de una asada, como lo ha dicho el compañero. Todas las asadas tienen algunas cuentas genéricas que todas vamos a gastar, salarios, electricidad, por darles un ejemplo, ¿verdad? Pero hay otras específicas que, por ejemplo, no tienen maquinaria y no tienen vehículo, entonces no van a tener ni marchamo, ni reteve, ni mantenimiento de vehículo, ni, me explico. Entonces, no se pueden echar todos en el mismo saco porque es conforme a los ingresos y gastos que tiene el acueducto. Muy importante es tratar de usar el manual de cuentas contables, ya que se unifica un poco los nombres de las cuentas, porque, por ejemplo, ahí me dice salario, lo que dice Víctor, lo que presenta actualmente. Pero algunos me ponen otro nombre que no es salario, lo renombran de otra forma. Entonces, para poder unificar, se les ha solicitado siempre que los estados financieros vengan conforme al manual de cuentas contables y por ende de ahí pueden sacar los nombres que es más fácil, digamos, de identificar por parte de nosotros hacia ustedes y no hay que estarle preguntando. Algo muy importante que ponen por acá es que esos presupuestos tienen que venir firmados por los representantes, o sea, por el presidente o presidenta, tesorero y tesorera. Porque si entregan un documento solamente con datos, no tiene validez. Es como que yo le saque una fotocopia al presupuesto que hizo Víctor para el año de él y yo no estoy poniendo como respaldo de que realmente sí es de nosotros, entonces la forma de hacerlo es mediante la firma. Perfecto. Muchísimas gracias. Seguimos con otras preguntitas acá del chat. Bueno, voy a adelantarme a este comentario que precisamente reafirma lo ya indicado por los compañeros, ¿verdad? Que el compañero en el chat nos dice presentar ese presupuesto no es solo llenar las tablas, hay que organizarlas en un informe que debe llevar las firmas, tal y como lo están indicando los compañeros. Muchísimas gracias por el comentario. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Cómo se haría el cálculo para las cuotas de un préstamo que el pago depende de la tasa básica pasiva? Se hace por mes, pero varía en el mes. Danubia, tal vez colaboras con esa consulta. Sí, en realidad, digamos, si usted este año pagó una cuota de 100,000 colones por mes, al año pagó 1.200.000. Usted va a calcular que el otro año va a pagar 1.500.000. Usted le va a hacer, bueno, aquí de una vez contesto un poco la pregunta de Zuleika. Ese porcentaje de variación va a ser relativo entre una cosa u otra, pero por todas esas fluctuaciones que estamos hablando de tasa básica pasiva, que estamos hablando de la inflación y un montón de actores que convergen, uno por lo general siempre le aumenta alrededor de un 10, un 15% a las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no voy a gastar 100,000, sino 115,000, por decirlo de alguna forma, por mes en ese préstamo.
si fuera que la tasa básica pasiva se dispara y ahora está al 10 y no como ahora que está al 3 punto y algo, obviamente va a variar sustancialmente ese presupuesto, pero lo importante acá es que uno tiene una justificación por qué se varía ese presupuesto. Por ejemplo, Víctor decía, no, es que solo vamos a hacer el análisis bacteriológico, pero por ejemplo, se inundó y se ensució o en el vecino tuvo arsénico, entonces tengo que gastar en algo imprevisto y por ende modificar el presupuesto en el transcurso no es un delito. Más bien nos ayuda a identificar que no fue lo realmente estimado por nosotros y ahí tendríamos como un parámetro para decir, ah, bueno, está bien, gastamos más, pero tenemos una justificación. No hay que pedir en asamblea una aprobación para ejecución de presupuesto, para que lo tengan presente. Esto es meramente administrativo, no tienen que pedir aprobación de la comunidad, por decirlo. Perfecto. Entonces, para la pregunta de Zuleika, que era la que seguía, ya la habíamos respondido, ¿verdad? Y Danubia indica que puede ser entre un 10 y un 15% del que se considera, pero sin embargo, pues sería una pregunta que tal vez se puede valorar con la persona contadora igualmente, ¿verdad? Sí, eso es algo muy importante, compañeros de las asadas, y creo que por aquí vi alguno que otro contador. El apoyo fundamental para ellos y la base es el estado de resultados del periodo anterior. La persona que más conoce cómo es la conformación de ese estado de resultados o de esos ingresos y gastos y costos y todo lo correspondiente es el contador que ha procesado esa información y el cual les puede orientar y ayudar para la elaboración del presupuesto para el año siguiente o para el periodo siguiente. Por ende, la ayuda o la colaboración de esa persona es fundamental para poderlo hacer. Ya si la persona administradora o administrador tiene los suficientes conocimientos y se le facilita, también lo puede realizar, pero sí es importante tener la colaboración del contador o contadora. Muchas gracias, Danubia. Sebastián tiene la mano levantada, sin embargo, esta última que tengo en el chat y respondiendo esta, puede entrar Sebastián. Si estos rubros, nos pide una sala, la contestación de si estos rubros se llenan con IVA. Danu. Pues en realidad, la mayoría de cosas que usted ha comprado tiene el IVA. Cuando usted está calculando con el monto total. Por ejemplo, el tubo ya tiene el IVA. No me acuerdo si es exento o no es exento. Es una muy mal ejemplo, pero no importa. El tubo ya tiene el IVA. Por ende, cuando usted hace la proyección para comprar materiales más adelante, va a tener el IVA, a excepción de que ya tenemos el proceso de exoneración que lo hicimos con Exonet y todo lo demás, entonces ya ahí podríamos descartar el IVA, pero de caso contrario, todo ya lo tiene incluido, digamos. Perfecto, Sebastián. Buenas tardes a todas y todos. Realmente lo mío es un comentario. Recuerden que esto del presupuesto, así como muchas de las cosas que nosotros vemos en las distintas sesiones, no lo piensen como un cumplimiento para nuestra oficina, ¿verdad? Como para que ustedes digan, lo enviamos y ya cumplimos, que es necesario, es un requisito, pero esto también es información vital para ustedes como miembros, tanto colaboradores de la SADA como miembros de junta directiva. O sea, si una SADA no tiene claro cuánto le ingresa y cuánto gasta, es difícil que pueda pensar en proyectos a largo plazo, ¿verdad? Porque es la base para poder planificar. Incluso, otra de las tareas que tiene toda SADA es hacer un plan de trabajo anual. Muchas veces, cuando las SADAs han presentado planes de trabajo, van a la par con los presupuestos, ¿verdad? Porque si tengo un plan de trabajo y quiero hacer cosas, va a ir sí o sí ligado a si tengo el dinero para hacerlo o de dónde voy a sacar el dinero para hacerlo.
Entonces, más bien el comentario es, utilícenlo, y creo que la herramienta creada por Víctor es fundamental, que les puede agilizar muchas cosas. Utilícenlo para ustedes mismas y ustedes mismos, ¿verdad? Esto es un ejercicio para conocer cuánto me está ingresando en la SADA por los distintos conceptos, cuánto gasto como acueducto en todos los gastos que tengo, ¿verdad? Y cuánto me queda. Y ese cuánto me queda, ¿verdad? Es lo que nos sirve para planificar proyectos a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Entonces creo que es fundamental que también nos mentalicemos que no todo lo que nosotros enseñamos es como para cumplir con la ORAC. No, es para mejorar ustedes la calidad de su servicio y tener las cosas de una manera más ordenada. Hay muchas asadas que ya hacen presupuestos, ¿verdad? Y más bien, creo que lo rico sería asadas que se conozcan, que tal vez no han hecho presupuesto, consulten cómo lo hacen las asadas, porque nosotros les estamos enseñando una manera de, ¿verdad? De muchas que pueden haber. Pero eso era el comentario nada más. Perfecto, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas en el chat, ni tampoco tenemos manos levantadas, compañeros. Perfecto. No, nada más agradecerles pues el espacio, la atención. Esperamos que las herramientas pues puedan ser de utilidad y estaremos atentos a pues brindar asesoría a la hora de que ustedes pues, ya empiecen a crear sus presupuestos. Ahora le vamos a dar la palabra y el espacio a nuestro compañero Alfredo. Entonces, le damos un chance para que él se prepare y, por último, pues volverles a agradecer por la atención y el tiempo. Don Alfredo, puedes compartir si gustas. Ok, me avisas si estás viendo la pantalla con la presentación. Sí, señor, ya se ve. Excelente. Bueno, muy buenas tardes. Soy Alfredo Richmond, funcionario de la Dirección de Fortalecimiento de la Buena Gestión de Asadas. Bueno, ahí, ¿no? Desearles, así como les digo, las buenas tardes y un agradecimiento a la ORAC Chorotega por haber gestionado esta capacitación y en especial a Danubia y a don Víctor Hugo, porque realmente la presentación estuvo muy buena, muy acertada, bastante clara. Bueno, lo que me corresponde es llegar y hablar sobre viáticos y dietas en las asadas. Y por lo tanto, bueno, iniciamos. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de las charlas? Bueno, porque el AIA debe orientar sobre el pago de este tipo de egreso, ¿verdad? El pago de viáticos, así como las dietas en las asadas. Primero, sí quiero llegar y hacer una pequeña reflexión, que meditemos de lo que es este tipo de capacitaciones virtuales y de las limitaciones y problemas que pueden aparecer. Las interrupciones de internet, los ruidos externos, etcétera. Todas estas cuestiones, entonces, de una vez me pido disculpas por cualquier situación que se dé, pero ese tipo de capacitaciones, a eso nos enfrentamos. Pues bien, entonces, el objetivo de la charla, orientar sobre el pago de viáticos y dietas en las asadas. Lo que vamos a ver es la normativa que rige estos dos tipos de procedimientos y la aplicación práctica en las asadas. Recordemos que a las asadas la normativa principal está en el reglamento de asadas. Precisamente en el artículo 53 nos habla de la responsabilidad de la Junta Directiva en cuanto al desarrollo de actividades de control basadas en buenas prácticas administrativas. Una buena práctica administrativa es la elaboración del presupuesto. El procedimiento para llegar al pago de viáticos y de dietas también debe llegar y ser muy bien documentado y llevado a cabo de acuerdo a lo que indique el reglamento. Y por lo tanto, siendo estos dos tipos de actividades
prácticas administrativas están regidas en el artículo 53 y por lo tanto debemos llegar y cumplirlas. Por otro lado, en el artículo 37 nos habla de la responsabilidad de la IAM, donde nos dice que a la IAM le corresponde delegar, dirigir, capacitar, asesorar, que en este momento es lo que estamos haciendo, así como fiscalizar de que lo que asesoramos, de lo que orientamos, resulta que se aplique adecuadamente. Además de la fiscalización, se audita y en caso de que se detecten irregularidades hay que intervenir, ya sea para corregir la desviación que se están dando o bien para que se asuma o se integre la SAA. Bien, ya metiéndonos en el tema de las dietas específicamente, recordemos que en el artículo 1 de las definiciones, en el inciso 17, nos dice que la dieta es la retribución monetaria que se da por la participación en las sesiones de junta directiva de conformidad con las disposiciones de este reglamento. Entonces, la dieta es una retribución monetaria por la participación tanto de los miembros de la junta directiva y la fiscalía en las sesiones de junta directiva. Aquí también hacemos otra reflexión porque el AIA reconoce la labor importante de los miembros de junta directiva y fiscalía en las asadas. Recordemos que más del 93% de la población costarricense se abastece de agua potable y esos porcentajes de ese gran total de la población total de Costa Rica, más del 30% son abastecidos por asadas. Asadas cuya junta directiva son funcionarios de las comunidades que sin salario alguno están realizando esta labor. Por lo tanto, es totalmente justo esa retribución monetaria, esa compensación, esa ayuda económica, digámoslo así, para que los miembros de la junta directiva asistan a las reuniones, en donde esos miembros de la junta directiva están dejando a la familia, están dejando actividades personales y más bien deben llegar y incurrir en gastos, ya sea gastos de transporte o gastos de alimentación, para asistir a las reuniones, y entonces es totalmente justo esa retribución monetaria como es el pago de dietas. Bien, ahora, la dieta tiene dos características principales. Lo primero es que es un reconocimiento de los miembros de junta directiva y de la fiscalía, únicamente. No es para el administrador, la dieta no se le paga al contador, no se le paga al fontanero, aunque asista a las reuniones a dar informes técnicos, resulta que es únicamente para miembros de junta directiva y de la fiscalía. Y por otro lado, de que ese es un beneficio facultativo, así lo indica el artículo 25 del reglamento de asadas. Al ser un beneficio facultativo, lo que nos está indicando es que es optativo, es que se puede decir lo recibo o no lo recibo. ¿Ok? Si un miembro de la junta directiva dice, no, a mí, ustedes quieren, lo cobran la dieta, pero yo no. Él tendrá sus razones, pero por ser facultativo no se le puede obligar a cobrarlo. Ni tampoco, si hay un monto determinado, que en este caso son 40.000 colones mensuales, y la junta directiva decide de que sea una cantidad menor, ¿verdad? O si alguna persona, algún miembro de la junta directiva decide que para él 40.000 colones son mucho dinero, bueno, y resulta que entonces va a definir una cantidad menor. Vamos a tomar algunos elementos en cuenta con respecto a este pago de dietas, que son condiciones, son términos que se deben tomar en cuenta, como les digo. Lo primero es que se pagará una dieta por cada sesión, hasta un máximo de 2 sesiones por mes. La junta directiva puede tener sesiones semanales. En este caso serían 4 sesiones al mes, pero se va a pagar únicamente un máximo de 2 sesiones por mes. Podrán haber sesiones extraordinarias, pero resulta que esas no devengarán dieta. Por otro lado, cada uno de los miembros de la junta directiva o de la fiscalía, para poder cobrar la dieta, deben hacerse presentes dentro de los 10 minutos de iniciada la sesión. Tampoco pueden ausentarse sin que la sesión haya concluido.
Por otro lado, así como decíamos de que el pago de las dietas es hasta un máximo de 2 sesiones por mes, el monto máximo mensual es de 40.000 colones y donde se incluyen esas 2 sesiones. Ok, entonces, el monto de la dieta va a ser, por ejemplo, 20.000 colones. Como van a ser las 2 sesiones, son los 40.000. En ese caso va a ser el monto máximo que se va a pagar. Y ahora vamos a ver en el cálculo para que vean que esto se cumple, porque lo que el reglamento dice que es un monto máximo, 40.000 colones, que incluye las 2 sesiones. Pero el cálculo probablemente dé un monto superior por cada sesión. Pero como lo vemos en este momento, para dejarlo claro, se pagará hasta un máximo de 40.000 colones. Es interesante ver cómo ha crecido, ha sido ascendente, porque en el reglamento anterior, que fue publicado el 5 de agosto del 2005, el monto máximo mensual por el pago de dietas era 12.000 colones. Bueno, pero claro, eso fue en el 2005. Ya en el 2020, esa cantidad, entonces son 40.000 colones que definitivamente que llega a compensar un poco lo que es el incremento en los costos de la vida, ¿no? Bien. Ahora, ya vimos entonces de que había algunas condiciones que debía cumplir el miembro de la Junta Directiva y las sesiones en sí. Ahora vamos a ver lo que debe llegar y cumplir la SAA como organización, como órgano colegiado. Y lo primero es que debe tener el convenio de delegación firmado con el AYA. Luego, la SAA debe aplicar las tarifas aprobadas por ARECEP. En este momento, ¿cuáles son las tarifas que deben aplicar las ASAAs? El pliego tarifario 4, que fue publicado en la RIA 006 del 2017. Ahora, también debe haber remitido el presupuesto del AYA, al AYA. O sea, el presupuesto, la SAA elabora el presupuesto tal y como lo orientó don Víctor y lo debe presentar al AYA. El AYA debe aprobarlo, debe verificar de que están incluidos los promedios de ingresos, de gastos, las inversiones que se van a llevar a cabo, etcétera. De que las estimaciones por incremento están bien calculadas. Y una vez que está aprobado ese presupuesto, entonces ya están, y teniendo cumplido el convenio de delegación y aplicar las tarifas, entonces ya pueden llegar y dar por cumplidos los requisitos necesarios para cobrar la dieta. Disponer de estados financieros actualizados. Bueno, eso es una condición que se menciona también en el reglamento y el cual, para garantizar de que los miembros de la Junta Directiva, cuando están en sesiones, tienen los elementos necesarios, tienen los datos suficientes para la adecuada toma de decisiones. Y luego, otro de los requisitos es que el estado de resultados debe indicar un resultado positivo, de que no hayan pérdidas en ese estado de resultados. Y es que, ¿qué implica que un estado, que el estado de resultados dé pérdida? Eso es de que la SAA está en negativo, de que el negocio no está marchando bien. Cualquier empresa que tenga un resultado negativo, resulta que va para la quiebra, porque no está superando los gastos con los ingresos que se obtienen. Bueno, pues resulta que entonces, en este caso, igual, si el resultado económico no es positivo, en el estado de resultados no se puede pagar la dieta. Otro de los elementos importantes es que para determinar el monto mensual del pago de dietas se debe aplicar lo considerado en el manual emitido por la Sugerencia de Gestión de Sistemas Comunales. Ya el manual ya fue aprobado por la gerencia de la AYA. El procedimiento ya está debidamente elaborado. Con Danubia les va a pasar a ustedes ese manual ya aprobado, igual que les va a pasar algunos de los formularios que vamos a conversar más adelante. Muy bien. Ahora, para realizar el cálculo del pago de dietas, debemos tener como referencia entonces el resultado contable del periodo fiscal anterior al año de elaboración del presupuesto. Vean que entonces aquí vamos a ir cortando como
esa estrofa en partes. Entonces, el resultado contable del periodo fiscal anterior al año de elaboración de presupuesto. En este caso, en este año, el presupuesto es el 2021. Todas las asadas debieron haber presentado, ojalá en enero o en febrero, el presupuesto para el año 2021, donde le informa a la IA cuáles van a ser, cuál es la estimación de los ingresos, de los gastos, de las inversiones, en base a qué elaboró la SADA el presupuesto del año 2021, fue en base al estado de resultados del año 2020. Por eso habla aquí del resultado contable del periodo fiscal anterior al año de elaboración de presupuesto. El próximo año, cuando las asadas elaboren el presupuesto del año 2022, vamos a utilizar el resultado contable del periodo fiscal 2021. Vean que es el resultado contable del año anterior al que se elaboró el presupuesto. Bueno, a ese resultado contable hay que aplicarle el valor porcentual correspondiente a la cantidad de abonados. El AYA ha determinado unos porcentajes de acuerdo a la cantidad de abonados. Un 3% para los acueductos con menos de 150 abonados. O sea, los acueductos pequeñitos que tienen menos de 150 abonados, se le va a aplicar un 3% al resultado contable del periodo fiscal anterior al año de elaboración del presupuesto. Va a aplicarle un 2% para las asadas que tengan entre 151 y 500 abonados. Y para los acueductos con más de 500 abonados, va a aplicarle un 1%. Muy bien. Vamos a ver cómo se trabaja esto entonces. Tenemos que la SADA presentó, la SADA, la gotita, como puso ahora don Víctor, elaboró el presupuesto del año 2021. Entonces, vamos a tomar en cuenta el resultado contable del periodo 2020. El resultado contable que es el estado de resultados. El estado de resultados que es un reporte contable que elabora el contador de la SADA. Vean que es del año 2020, porque el presupuesto fue del año 2021. Se elabora en base al finalizar el periodo fiscal, el contador elabora el estado de resultados. Entonces, donde va a indicar el resultado contable, lo que es si hubo pérdida, si hubo ganancia, resulta que ese es el dato que vamos a tomar. A ese dato, a ese resultado contable, se le va a aplicar un 3%, como lo dijimos ahora, si son acueductos con una cantidad igual o menor a 150 abonados, un 2% si está entre 150 y 500 y un 1% a los acueductos grandes de 500 abonados. Con eso vamos a obtener el valor de la dieta por sesión. Ok, vean lo que es este es un estado de resultados. En este caso, el contador de la SADA hizo para el periodo fiscal, eso fue en diciembre del 2020. Este fue el periodo, al finalizar el periodo fiscal. Estos 32 millones fue el resultado contable de ese periodo. Y aquí el contador, en este caso, también hizo el de enero, ¿no? Como lo presentó en el mes de febrero. Bueno, presentó tanto el mes de enero como al finalizar el periodo fiscal. A ese resultado del periodo fiscal, entonces ya como lo dijimos, se le va a aplicar los porcentajes de acuerdo a la cantidad de abonados, porcentaje de acuerdo a la cantidad de abonados, sea un 3% acueductos pequeños, un 2% intermedios y un 1% más de 500. Y con eso vamos a obtener el monto de la dieta por sesión. Vamos a verlo ya en un ejemplo de cálculo, en donde la SADA, en este ejemplo, tiene 600 abonados y su resultado contable fue de 3 millones de colones. O sea, 3 millones de colones significa de que la SADA tuvo más ingresos que gastos. 3 millones de colones fue la diferencia entre los ingresos y los gastos. 3 millones por un 1%. ¿Y por qué 1%? Porque la SADA tiene más de 500 abonados. Bueno, el valor de la dieta son 30.000 colones. Una dieta, un miembro de la Junta Directiva que asista a una reunión
puede cobrar 30.000 colones. Sin embargo, como el monto a pagar son por forma mensual y acumula 2 sesiones mensuales como máximo, no va a pagar 60.000 colones, ¿verdad?, que sería la suma de 30 más 30, las 2 sesiones, sino que va a ser 40.000 colones, porque el artículo 25 indica que el monto máximo a pagar de manera mensual son 40.000 colones. Ok. Vamos a algunas consideraciones finales con respecto al pago de dietas. Es de que hay un mecanismo para aumentar el monto de las dietas de forma anual. Eso es de acuerdo a lo que indique el índice del Banco Central de Costa Rica, siempre que el presupuesto haya aumentado en relación al porcentaje que se fije. Ahora, si existe un estudio tarifario que incluya dicho rubro. Entonces, para llegar a hacer incrementos anuales, hay que ir al reporte del Banco Central que indica lo que es la inflación acumulada anual, y a ese es el porcentaje entonces que se le aplica de acuerdo a la fórmula que está indicada en el manual, en la guía para el cálculo de la dieta, que como les dije se lo va a pasar Danubia. Luego de que el contador debe registrar el pago de la dieta como un gasto administrativo, que es definitivamente un gasto administrativo, y luego de que este pago, el rubro de dietas, es una obligación tributaria, y por lo tanto el contador debe retener el 15% de las dietas y reportarlo a Hacienda en el formulario que corresponde. Muy bien, eso era lo que les quería comentar acerca del pago de dietas, y es que todavía tenemos un tema adicional, como es el trámite en los viáticos de las asadas. Ojalá que estén haciendo sus preguntas ahí en el chat, y para luego, al finalizar esta presentación, darle respuesta adecuada. Muy bien. Los viáticos en las asadas, resulta que también es un gasto que se da porque ya sea que el presidente de la Junta Directiva tiene una reunión de presidentes para formar ahí una unión de asadas, etcétera, o bien de que el tesorero va a tener una capacitación presencial en cierto lugar, de que el administrador debe llegar y debe ir a gestionar un préstamo al banco, etcétera. O sea, todo ese tipo de traslados que se dan corresponden a viáticos que deben ser cancelados. Es un egreso, es un gasto de la asada, y como tal debe llegar y pagarse. Nos dice el artículo 27 de que la Junta Directiva de la asada podrá autorizar el reconocimiento de los viáticos para las actividades relacionadas con la prestación del servicio. Todos estos ejemplos que le estaba diciendo ahora, de la reunión del presidente, del administrador que iba a buscar un préstamo, etcétera, y resulta que eso son actividades relacionadas con la prestación del servicio y con la consecución de los fines de la asada, ¿verdad? Eso es para llegar y lograr que la asada cumpla sus metas. Ahora, tomando como referencia lo aprobado para tales efectos por la Contraloría General de la República. Como funcionarios públicos, que son los miembros, las juntas directivas y los funcionarios en total de la SAA, al manejar fondos públicos, entonces nos afecta lo que es la Contraloría General de la República. La Contraloría emite un reglamento, en este caso el reglamento de viáticos, que es el que debemos tomarlo como referencia para cubrir el gasto por viáticos. Ese reglamento también se lo pasé a Danubia para que se los envíe a ustedes, y lo más actualizado fue lo que se publicó en la Gaceta 150 del 12 de agosto del 2019, donde se hizo una modificación al reglamento de viáticos. Muy bien. Nos dice el artículo 2 del reglamento de viáticos de la Contraloría General de la República que los viáticos es la suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores que los entes públicos, háblese de asadas, reconocen a sus servidores cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo. Bueno, creo que no hay ningún
que está claro, ¿verdad?, el concepto de lo que es viáticos. En este caso, la SADA como patrono debe llegar y debe cubrir el gasto que lleven a cabo sus funcionarios, sus miembros de directiva, para gastos de hospedaje, alimentación, de que el vehículo tuvo algún desperfecto y hay que repararlo. Bueno, en la liquidación de viáticos se puede llegar a hacer, de que el funcionario tuvo que llegar y pagar algún flete, tuvo que trasladarse ahí en algún otro medio adicional al vehículo, o ya sea taxi, bus, etcétera. Bueno, todo eso se debe y se tramita por medio de la liquidación de viáticos. Dos características que tiene los viáticos es que es un desplazamiento temporal, ¿verdad? Es ocasional. Si fuera ya permanente, ya cambia el concepto. Ya ahí habría que llegar y pagar zonaje o algún otro que no sea viáticos, porque lo que son viáticos es desplazamiento temporal. Sea que vaya de un día para otro, incluso una semana, pero ya, por ejemplo, si son varios meses, ya el asunto no corresponde a un viáticos. Ahora, como lo vimos y extrayendo del concepto, es como cumplimiento de obligaciones de su cargo. El presidente, por ejemplo, tiene obligaciones en su cargo. Él es el representante legal de la SADA, pero a él no le corresponde, por ejemplo, llegar y ir a hacer una capacitación de fontanería, o al administrador no debe llegar y ir a una reunión de presidentes de las SADAs, porque resulta que esa no es una obligación de su cargo. Quizá, si el presidente no puede, sería el vicepresidente, o mediante un acuerdo de junta directiva que un vocal asista en representación, pero no otro miembro. Entonces, tiene que ser en cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los puestos. Muy bien. Con respecto a los términos y condiciones de los viáticos, lo vamos a ver en el reglamento, entonces, de viáticos de la Contraloría. Y nos habla de que son montos máximos. Algo muy similar con lo que es el pago de dietas. Si la SADA decide de que el monto de almuerzo es muy alto, entonces puede tomar la decisión de cancelar una cantidad menor. Después de que la presentación de facturas. Si se quedó en un hotel, si tuvo que llegar y pasar la noche en un hotel, pernoctar en un hotel, bueno, resulta que debe presentar la factura. Interesante también lo que dice el artículo 16 sobre el límite territorial. Nos dice que el pago del reconocimiento de viáticos no se debe hacer cuando el desplazamiento sea dentro del cantón en que se encuentra ubicada la sede. Y aquí el artículo 16 es claro, ¿verdad? Cuando nos dice que del cantón. Y a pesar de eso, a mí, bueno, me queda habrá que llegar y ver, por ejemplo, Santa Cruz de Guanacaste, que es bastante grande, bastante territorialmente hablando, ¿verdad? Resulta que entonces, si esto también aplica, porque así lo dice el reglamento, es tajante de que no puede llegar y haber reconocimiento de viáticos. Pero bueno, eso entonces hay que llegar y entonces tomarlo en cuenta para no caer en una ilegalidad. Muy bien, las tarifas, de acuerdo al artículo 18, en el pago del desayuno el monto máximo son 3.500 colones y se paga si la salida es antes de las 7 de la mañana. El almuerzo son 4.500 y se pagará si el funcionario sale antes de las 11 de la mañana de la sede, ¿verdad? De la oficina de la SADA en este caso, y el regreso lo hace después de las 2 de la tarde. No se pagará entonces almuerzo si el funcionario sale a las 12 de mediodía y regresa, por ejemplo, a la 1:30 de la tarde. De la misma forma, la cena son 4.500 colones y se pagará si la salida la está haciendo el funcionario antes de las 7 de la noche hacia el lugar del destino. El hospedaje, cuando el servidor esté obligado a pernoctar fuera de su domicilio, o sea, pasar la noche fuera de su domicilio en razón de la gira, se reconocerá el monto indicado en la factura de hospedaje
hasta una suma que no sobrepase el máximo que indica la Contraloría General de la República. O sea, hay un monto máximo que la Contraloría admite como válido para el pago de hotel cuando se realiza una gira de trabajo. La Contraloría en sus reglamentos resulta que indica las tarifas. En este caso, como ejemplo, estamos anotando de que a la Alajuela lo que la Contraloría admite son 22.000 colones como monto máximo por hospedaje. Y ahí podemos ver San Ramón con 19.100, Upala, Sarchí 15.500, etcétera. La Contraloría, esos datos, esos precios los toma de acuerdo a análisis que han hecho de los costos de hospedaje, lo que cobra cada hotel, y bueno, esos son los montos que determina. Así ustedes también pueden llegar y ver en el reglamento que emite la Contraloría los montos para lo que es pernoctar en Nicoya, en Liberia, Bagaces, etc. Aquí les estoy dejando también un formulario para cuando el funcionario de la SADA requiere ir a hacer una gestión de la SADA, un trámite, una capacitación, etcétera, lo que fuera, y requiere dinero, ¿verdad? Porque el gasto en la gira va a salir cara. Entonces, bueno, resulta que este es el documento que estamos recomendando para que la SADA le adelante el dinero que va a gastar en la gira. Entonces va a ser la solicitud de adelanto de viáticos, donde va a anotar ahí la fecha, 16 de septiembre del 2021, el nombre completo del solicitante, la cédula, lugar donde reside, donde vive, el cargo que desempeña, el propósito del viaje, el monto que está solicitando, la persona que autoriza. Y entonces con este documento es el que, como les digo, estamos promoviendo para que las asadas lo utilicen cuando el funcionario requiere dinero para realizar una gira de trabajo. Mientras que esta es la liquidación del gasto de viaje, donde el funcionario va a indicar su nombre, la fecha, el objeto del viaje, que debe ser consecuente con el adelanto, y va a anotar la fecha, el lugar de donde salió y hacia dónde se dirigía, la hora de salida, la hora de entrada. Y ven, por ejemplo, que aquí salió a las 6 de la mañana, salió de Santa Cruz hacia San José y regresó a Santa Cruz, ¿verdad? Salió, hacia dónde fue y regresó. Salió a las 6 de la mañana, por eso está cobrando 3.500 colones. Como regresó hasta las 9 de la noche, entonces tiene el derecho a cobrar el almuerzo y también la cena. Resulta que 3 días después, este mismo funcionario salió de Santa Cruz hacia Senda Limón, y esa noche ya le había cogido tarde, entonces se queda en Limón. Bueno, resulta que como salió a las 8 de la mañana desde Santa Cruz, ¿verdad?, el día 4 de agosto, bueno, eso no va a cobrar desayuno porque salió a las 8. Pero sí va a cobrar el almuerzo, la cena y los 15.700 colones, que es el monto que la Contraloría autoriza como monto máximo para pernoctar en Limón. Se totalizan ese gasto del día y al día siguiente ese funcionario regresa a Santa Cruz a las 6 de la tarde, por lo tanto puede cobrar el desayuno y el almuerzo. 8.000 colones. Se totaliza esta liquidación del funcionario. Si tuvo adelanto, bueno, se anota el número de adelanto, el monto que se adelantó, y entonces si hay diferencia, si al funcionario ha pedido 40.000 colones, bueno, entonces va a haber una diferencia a favor de la SADA de 5.200 colones, y si no, entonces resulta que va a anotarse en este otro espacio. Bueno, no sé si ha sido muy rápido, si ha quedado claro, pero eso es lo que les había preparado en esta charla de lo que son dietas y viáticos. No sé si cualquier pregunta, cualquier comentario, que estoy para servirles.
Muchísimas gracias, don Alfredo. En este momento, bueno, no tenemos manitas levantadas, pero sí hemos tenido algunas preguntas en el chat. Las mismas también Danubia nos ha ayudado a responderlas, pero creo que es valioso dado que algunas personas pues se conectan a través de su teléfono y tal vez no están viendo el chat, ¿verdad? Que las podamos retomar y responder, ya sea usted o Danubia, pues porque la pregunta de uno es la de varios a veces, ¿verdad? O casi siempre. Entonces, bueno, una compañera nos preguntaba que si se asiste solo a una de las dos posibles reuniones y se le puede pagar solamente por la que asistió. Don Alfredo tiene el micrófono apagado. Perdón, lo que dice el reglamento es que es un máximo de 2 sesiones al mes. Y entonces, si asistió solamente a uno, solo uno cobra. Vean, lo que sí hay que llegar y tomar en cuenta es que es muy importante la opinión de cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la Fiscalía. Entonces, de que la asistencia sea totalmente proactiva, de que sea eficiente. Las decisiones que se toman en la Junta Directiva de las ASAAS afectan a toda la comunidad y es por el bien del desarrollo de la comunidad. Y por lo tanto, entonces, como les digo, esa participación activa de que promuevan, de que lleven a cabo proyectos, de que propongan ideas, etcétera. O sea, es importante eso, ¿verdad? Que no vayamos a tomar ahí nada más una persona que va a estar pasiva, que solamente escucha y entonces que colabore en el beneficio y en el bienestar de la SADA y por tal de la comunidad. En ese caso, don Alfredo, entonces las asadas, las juntas directivas pueden formularse ellos mismos digamos, como un pequeño reglamento para poder optar por la dieta, cumpliendo con esto, como usted lo está indicando, digamos, que haya una participación activa, que no esté el directivo, no sé, toda la reunión en el celular y no participó en nada, ese tipo de cosas, o se lo pueden reglamentar internamente o no. Lo que el reglamento, sí, el reglamento ahora es claro de que no se le va a pagar, por ejemplo, a la persona que llegó 15 minutos después o la que se ausentó antes de finalizar la reunión, ¿verdad? O sea, ahí nos deja muy limitados. Yo lo que hago la reflexión es eso a los miembros de la Junta Directiva para que con sus aportes, con sus ideas, ¿verdad? Entonces lleven a cabo proyectos que promuevan las mejoras. Ahora, la única forma que se puede hacer con eso es con información. Si los miembros de la Junta Directiva no tienen la información necesaria, adecuada, no pueden tomar las decisiones correctas. Si no saben, por ejemplo, cuánto es la morosidad, cómo van a llegar y presentar ideas para controlar la morosidad misma, ¿verdad? O sea, no se puede. Entonces, de que deben tener información muy actual para llegar y poder decidir lo más adecuado. Pues, pero eso solamente, como les digo, eso es una reflexión, pensando en voz alta, ¿verdad? Acerca de la buena gestión de los miembros de la Junta Directiva y de la Fiscalía. Perfecto. Tenemos otra pregunta, doctor Alfredo. Nos dice, buenas tardes, Alfredo. El AIA pide a las asadas que revalúen sus activos. Esto provoca un aumento considerable en el gasto por depreciación revaluado que provoca que tengan pérdidas en el estado de resultados. ¿Qué pasa en estos casos? Si no pueden aumentar la tarifa para cubrir ese gasto adicional, pero que obviamente no significa salida de efectivo. O sea, como, ¿entiende la pregunta, don Alfredo? Claro que sí, claro que sí. Vean, no, lo que no entiendo es por qué no pueden pedir tarifas. ¿Ah? Si resulta que el estado de resultados nos está diciendo que tienen pérdidas, es porque los ingresos no están superando los gastos. O sea que las tarifas están por debajo de lo que debe ser. Lo que hay que hacer es hacer un estudio tarifario en base a esa realidad económica. Eso es. Entonces, una asada puede, en base a su realidad, pedir un estudio tarifario, no solo ajustarse a lo que, digamos, a los pliegos actuales, o si no puede además pedir un ajuste. Es correcto. Sabemos de lo complicado que es, ¿verdad? O sea, estamos claros de que hacer un estudio tarifario es sumamente complejo, pero si eso es lo que ocupa la SADA, hay que hacerlo. Perfecto. La misma persona nos decía qué pasa con una asada que un año tuvo utilidad, pero el año siguiente no.
¿verdad? Tuvo pérdidas, entonces si puede el beneficio de dieta otorgarse y quitarse en función de este estado de ganancias o pérdidas. Si en el estado de resultados del 2020 tuvo utilidad, durante todo el 2021 puede llegar y cobrar la dieta. Pero si a final del periodo 2021 el resultado fue negativo, entonces ya en el 2022 puede cobrarlo. ¿Ves? Por eso es la importancia del presupuesto, porque resulta que son estimaciones que van a posibilitar detectar cualquier situación económicamente desfavorable. Porque si no hay recursos, ¿cómo van a llevar a cabo proyectos, verdad? Eso es la belleza del presupuesto, de que permite provisionar, ¿verdad? De que adelantarse a la situación, hacer los pronósticos, las estimaciones. Por eso es la recomendación de hacerlo. Otra pregunta, ¿qué hay del kilometraje? El pago del kilometraje está autorizado por la Contraloría General de la República. Si la SAA requiere contratar ahí a un vehículo de algún funcionario, sea administrativo o sea operativo, bueno, y lo puede hacer, siempre y cuando se cumpla con las condiciones que emite la Contraloría General de la República. Debería ajustarse entonces a lo que dice la Contraloría para el pago de kilometraje, tanto Correcto. para tarifas como condiciones. Correcto. Muy bien. Esta la puse yo porque una compañera me está escribiendo a mí al chat porque no puede escribir por acá y ella me preguntaba que en el caso de transporte público, si la persona va en bus y esto, y en el bus no le dan una factura, ¿verdad? O taxi o Uber, ¿verdad? ¿Qué pasa en estos casos para la liquidación del viático? Sí, pero sabemos, la misma Contraloría indica cuáles son los precios de los buses y entonces pasajes colectivos ahí los tenemos. Ahora, los taxistas sí, resulta que sí es necesario llegar y pedirle un comprobante a él, ¿verdad? Y en caso de que no lo tenga por alguna razón muy especial, entonces tomar los datos del nombre del conductor, el número de placa del vehículo, el lugar del destino, ¿verdad? De dónde se salió, hacia dónde fue, las horas, el motivo, todos esos datos. En casos muy excepcionales, ¿verdad? Pero Que el lo ideal es taxista no llegar tenga un recibo de dinero que pueda darle a la persona, digamos. Es Casos correcto. excepcionales. Ese caso, que es muy excepcional, pero bueno, se puede dar. Muy bien. Tenemos a Danubia con la mano levantada, adelante. Y Bueno, invitarlos antes que ingrese Danubia a que hagan sus preguntas al chat o levanten la mano o nos interrumpen, porque la idea siempre en estos espacios es que podamos pues tener este espacio de interacción, ¿verdad? Y de preguntas y respuestas. Adelante, Dani. solo quería ampliar un poquito con la parte del kilometraje. Como dice el compañero, la Contraloría, como establece la parte de los viáticos en alimentación y todo lo demás, también lo establece con los vehículos para la parte del kilometraje. Pero si se paga kilometraje, no se puede echar combustible, que ha pasado en algunas partes, que se hace un doble pago, o sea, eso es como que yo le pague al taxista la tarifa y luego le diga, pase por la bomba y échamele combustible. Entonces, para que lo tengan en consideración, que el monto que ya trae establecido la Contraloría General de la República trae contemplado toda la depreciación del carro, los repuestos, el combustible, absolutamente todo. Eso es como que usted le pague la tarifa al taxi, digamos, es tantos colones por kilómetro. Entonces, para que lo tengan ahí presente, muy importante también, eso tiene que quedar en un acuerdo de junta directiva que le vamos a pagar a Leslie Campos el viaje a ir a San José porque tenemos que ir a renovar la personería o el motivo que sea. Entonces, la salida, si eso es un caso esporádico, si lo usamos frecuentemente es diferente, pero vamos a poner el ejemplo que es esporádico. Y el taxi nos cobra 300,000 colones, pero pagándole a Leslie son 25,000. Entonces la SAA dice que por ir a hacer ese trámite y que no hay buses y que no hay esto y que no hay lo otro, entonces se va a pagar ese kilometraje, que son tantos kilómetros, que se va a salir tal día, que van a ir tales personas a hacer tales funciones, digamos, tiene que ser algo muy específico.
y tiene que quedar en acuerdo de juntas. Si ya es que la SAA le paga kilometraje al fontanero por el rodaje de su motocicleta, porque la SAA no cuenta con vehículo, ya entonces ese es diferente. Entonces sería un acuerdo de junta que a Nubia Madrigal, la fontanera de la SAA La Gotita, se le va a cancelar el kilometraje, el recorrido semanalmente, mensualmente, diariamente, entonces ya ahí se queda. No es que no es que es un monto fijo que aunque Danubia no mueva la moto, le voy a pagar 20,000 colones porque le estoy pagando kilometraje, digamos, o sea, como decía don Alfredo. El control es muy importante. Por ejemplo, el recorrido del acueducto son 5 kilómetros y el fontanero tiene que ir y venir 3 veces, entonces le voy a pagar 15 kilómetros a la persona. No le pago de la casa al acueducto, del acueducto a la casa, y digamos, si va a almorzar y todo eso, ya esos kilometrajes, eso no se va a pagar, se paga lo específico para las funciones requeridas. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta con respecto a taxi que no son formales. ¿Se puede hacer el pago de viático a las personas con un recibo de salida de la SAA que registre detallado este gasto, este viático? Taxis informales, don Alfredo. Sí, bueno, con esto y la informalidad, resulta que la misma palabra lo dice, ¿verdad? Informalidad. Realmente en el AIA no podemos promover la informalidad, ¿verdad? O sea, son fondos públicos y como tal debemos llegar y dar la mayor transparencia y lo que es rendición de cuentas a cada uno de los colones de la SAA. Por lo tanto, entonces se deben esquemar el uso de lo formal. Y hablo de lo formal no solamente con lo que son gastos de transporte, ¿verdad? Taxis o cualquier otro, sino también compras por ejemplo, en negocios formales donde nos den factura electrónica, en contratar a personas que sean empresas que nos van que también, que con experiencia garantizada, etcétera. O sea, cualquier tipo de contratación. Y ahí hablo de contratación, aunque sea por la chapia para la naciente o para la captación, ¿verdad? Hablo de cualquier tipo de contratación, debe llegar y ser lo más formal posible. Pero también sé de que hay situaciones excepcionales de emergencia en donde se debe contratar a lo que esté más cerca. Y entonces en ese caso sí, hay que llegar y entonces tomar los datos necesarios y si la persona no puede llegar y darnos una factura electrónica, ¿verdad? O algo similar, algo bien lo más documentado posible, bueno, entonces nos va a tocar hacer nosotros mismos como miembros de la Junta Directiva, quienes contratamos, llegar y tomar todos los datos para que, como les digo, quede bien documentado y que posibilite verificar ese gasto. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, don Alfredo. Sí, tal vez aportando un poquito, exactamente, don Alfredo, en nuestras comunidades rurales muchas veces se da que no tenemos servicios formales de taxi, ¿verdad? Porque son comunidades pequeñas y que tal vez me imagino, no sé, me imagino el caso como una persona de San Jorge que tenga que ir a una reunión a Guayabo y pues traer el taxi rojo desde Guayabo a San Jorge a que lo venga a recoger para que lo vuelva a llevar al mismo lado, ¿verdad? Es decir, todos estos, por eso compañeros y compañeras, creo que lo importante de esto es también cómo después llevamos a nuestra realidad de la información, ¿verdad? Pero siempre, como dice Alfredo, haciendo el análisis, haciendo las justificaciones y como Danubia nos decía también, dejándolo en los acuerdos. De esta manera protegemos, ¿verdad? Una decisión como la que sería tener que pagar un servicio no formal de transporte público, pero si existe la justificación porque no hay otra alternativa, porque en la comunidad no hay taxi rojo, etcétera, si queda documentado, pues tendríamos en su momento, ante una denuncia, la manera de cómo defender esa decisión. Perfecto. No sé si alguna otra persona, ya no tengo más preguntas en el chat y tampoco tengo manos levantadas, no sé, tal vez algún aporte extra a los compañeros y compañeras.
Bueno, Pues, bueno, de mi parte solamente entonces más bien agradecerles la atención y ujú. desearles éxitos a todos y sobre todo a los miembros de la Junta de las Asadas, que les vaya muy bien y que aprovechen esta capacitación de lo que fue el presupuesto que me pareció muy buena, para que entonces cumplan con ese requisito que es fundamental para el pago de la dieta. Me despido entonces, muy agradecido, que la pasen muy bien. Muchas gracias, don Alfredo. Danubia y Víctor Hugo. Sí, sí, bueno, ya abrí el micrófono yo. Víctor, No, de mi parte, agradecerles por la atención. Esperamos que las herramientas que se les vaya a compartir a cada uno de ustedes sean utilizadas. Es como decía el compañero Sebastián, más que por una cuestión de cumplir con un requisito, ¿verdad? Con la oficina, ¿verdad? Es indispensable, no obstante, que utilicen todo esto para una administración eficiente y transparente en la sala. Y estamos nosotros atentos a poderles atender y responder, ¿verdad?, todas las dudas en cuanto a la creación del presupuesto y los otros temas vistos el día de hoy. Muchas gracias. agradecer el espacio y la atención que han tenido durante todo el evento. Cualquier duda o consulta, estamos para servirle. Igual están los números de teléfono, están los correos electrónicos, está la parte del WhatsApp, el que el compañero Víctor contesta, o con su gestor o gestora social correspondiente, ellos lo canalizarían según corresponda. Entonces, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Danu. Tal vez recordarles la última oportunidad para registrar la asistencia. La acaba de colgar en el chat. Recuerden que si alguna persona no logra accesar a este formulario, lo puede poner su nombre completo, nombre de la asada y correo electrónico acá en el chat y nosotros nos encargamos de ayudarle a registrar la asistencia para que no se queden como, por si participaron, ¿verdad? Que se pueda contabilizar dentro del ciclo de asesorías que han participado. Entonces, agradecerles y finalmente yo creo que es muy importante esta capacitación que recibimos. Yo en lo personal me siento muy satisfecha de ver que la institución realmente genera los mecanismos para que ustedes puedan de una u otra manera retribuir, ¿verdad? Un poco esta gran labor que hacen como gestores y gestoras comunitarios del agua. Claro que hay que cumplir con algunas cosas, ¿verdad? Porque son fondos públicos y a eso estamos llamados, ¿verdad? Como decía don Alfredo, a la transparencia, al orden, pero sí hay maneras, sí hay mecanismos y creo que es una valiosa oportunidad de que nos pongamos al día y podamos generar estos incentivos tan necesarios por la gran labor que ustedes hacen todos los días. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Y necesitamos una capacitación para contadores, nos dicen en el chat. Muy bien, esto es material para las próximas programaciones. De hecho, ya estamos tratando de generar y va a haber un espacio donde vamos a generar con ustedes un intercambio de ideas para las nuevas capacitaciones, ya estamos terminando casi, bueno, todavía no lo estamos terminando, pero ya nos estamos acercando al fin de año y estamos ya programando lo del próximo año, entonces estaremos tomando en cuenta tal vez específicamente a la compañera que nos escribió, que nos haga la recomendación tal vez de algún tema en particular, ¿verdad? Está un poco amplio, capacitación para contadores, porque hay muchos temas que podríamos abarcar con ellos, pero esa es la idea, que ustedes nos hagan saber sus necesidades, ¿verdad? Y poderlas ir programando desde ya. Muchísimas gracias a todos y todas. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Ah.